Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano y conversando con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Dejamos antes de la pausa un par de interrogantes. Por una, tenía que ver con el tema del precio, de la caída del precio internacional del petróleo, lo cual estaría afectando no solamente a Venezuela como productor, sino a todos los demás países también. Y vemos que los demás pues no están sufriendo las calamidades que tenemos en Venezuela. Y también ahondar un poco más en detalle de lo que implica este tipo de cambio, esta falta de competitividad para los productos venezolanos frente a sus similares de otros países, por ejemplo, de la región. Sí, bueno, fíjate que cuando ingresa la revolución como partido de gobierno, muy seguido después de eso comienza el crecimiento de los precios del petróleo. Hasta ese momento en Venezuela habían cerca de 12.700 empresas industriales y que empleaban, si mal no recuerdo, cerca de 600.000 personas de manera directa. Hay un múltiplo de 3 para los indirectos con respecto a los directos, con lo cual el sector industrial venezolano contrataba en su totalidad un poco más de 2 millones de personas, ¿no? En este momento, en Venezuela, pues no hay cifras. Venezuela es un país muy difícil de entender por la falta de cifras. La cantidad de industrias que existen en este momento es una de esas cifras, digamos, difícilmente ¿cómo se llama? A la cual se puede llegar con mucha dificultad. Y la cantidad de personas que trabajan también es otra de esas cifras ocultas, pero se presume que hay menos de 5.000 empresas industriales y trabajan para el sector menos de 300.000 personas, con lo cual has tenido una disminución de más de 1 millón de personas trabajando, con personas que han tenido que pasar para otros sectores, y además estás produciendo muchos menos bienes. Al producir muchos menos bienes, al final tú lo que terminas es, para poder satisfacer a la población, importando esos mismos bienes. Al importarlos, los importas con plata producto de las exportaciones que Venezuela hace. Y Venezuela, las exportaciones que hace son básicamente petróleo. Las exportaciones no tradicionales se fueron haciendo poco competitivas por muchas razones y pasaron de ser cerca de 8.000 millones de dólares que se hicieron en el año 96 a cerca de 2.000 millones de dólares que se hacen hoy en día. 2.000 millones de dólares a los fines de las necesidades de importación de Venezuela son prácticamente nada. Venezuela era un país que solía vivir con 19.000 millones de dólares y hoy en día requiere de por lo menos unos 30 o 40.000 millones de dólares en importaciones como para poder vivir. Entonces, la balanza comercial que antes tú tenías de importaciones de 19.000 menos exportaciones no tradicionales de 8.000, te van quedando 11.000. Esos 11.000 millones de dólares eran fácilmente suplibles por el petróleo, no importaba cuál fuera el precio. Sí. Hoy en día tú tienes unas necesidades de unos 50.000 millones de dólares, le restas 2.000, requieres 48.000 millones de dólares del petróleo. 48.000 millones de dólares a 25 dólares el barril simplemente no da. Tú tienes un problema estructural de sostenibilidad del país. Para poder corregir eso, Venezuela, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, por supuesto que tiene que comenzar a producir mucho más de lo que consume. Y para producir mucho más de lo que consume, tú tienes que pasar, digamos, por una reconstrucción de la economía. Esa reconstrucción de la economía pasa por cambiar el modelo que ha venido, vamos, cercenando las posibilidades a un modelo que abra oportunidades. ¿Y cuál es un modelo que abra oportunidades? Por supuesto, respeto a la propiedad privada, por supuesto, desmontaje de controles como control de costos, control de precios, por supuesto, tener una macroeconomía que esté sana, digamos, que no produzca inflación, una macroeconomía dentro de la cual la convertibilidad sea libre, pero la convertibilidad sea una tasa de cambio que le dé competitividad a los productos venezolanos. En la medida que no se haga eso, en esa misma medida vamos a seguir, profundizando en esta crisis que vamos teniendo y que no luce que con acciones tales como el decreto que el Ejecutivo Nacional propuso, vayamos a salir porque, como te digo, parten de un supuesto equivocado y concluyen en las acciones equivocadas. Pero fíjate que también parte del discurso oficial ha venido apuntando a que en este momento, y con eso incluso ellos se apalancan en la tesis de la caída de los precios del petróleo, que hoy en día la producción de petróleo se equipara al precio de venta y que lógicamente nadie puede vender a pérdidas. Eso lo aplica muy bien cuando se trata de petróleo, que es el negocio que ellos manejan. Cuando se trata del negocio de otras áreas, pues entonces les parece muy bien que la gente produzca a pérdidas. Pero también buena parte de eso se debe a que una empresa petrolera como PDVSA, que estaba a lo mejor rondando los
40.000 trabajadores hace unos 10, 12 años, esta monta en 130, 140.000 trabajadores, ¿no? O sea, también solamente por concepto de nómina se les va un esfuerzo inmenso. Habría que comenzar tal vez por allí, por empezar a limpiar lo que pasa en esa industria que es la fundamental en Venezuela. Bueno, todas las empresas, como para poder funcionar, tienen que tener, por supuesto, rentabilidad. PDVSA ha tenido rentabilidad en sus ventas hacia el exterior, pero no ha tenido rentabilidad en las ventas hacia adentro. El vender al petróleo o el vender la gasolina al precio en el cual se vende hoy en día en el mercado local acarrea unas pérdidas que entiendo yo que están por el orden de los 12.000 millones de dólares. Así que no es que ha sido un buen administrador para los negocios tuyos y un mal administrador para los negocios ajenos. Ha sido un mal administrador, digamos, a lo largo de lo que has ido tocando. Lo que pasa es que te ha tocado en suerte el hecho de tener un precio que por mucho excede el costo de producción. Si tu costo de producción es 13 y estás vendiendo en 130, bueno, eso te da rentabilidad no importa dónde estés, claro, no importa cuán mal administrador seas, vas a tener rentabilidad. Ahora, recuerda que tú vienes de un costo que estaba por el orden de $5 el barril. Si tú vienes por un costo de $5 el barril y te montaste por ineficiencias en $13 el barril, que es lo que se dice que es hoy en día el costo, pues ahí tienes un ejemplo más de cómo ha sido un mal administrador de esa empresa, ¿no? Ahora, esa empresa, por supuesto que hay que reestructurarla de manera tal de que pase a ser una empresa rentable y que no solamente produzca a menor costo por el hecho de tener menos gente, sino que además produzca mucho más volumen. Claro. Somos el país que se supone que tiene más reservas en el mundo, pues vamos a utilizar esas reservas como para generar el bienestar que el país necesita. Pero además tú tienes que desmontar toda la cantidad de otras empresas que el Estado tiene en el sector siderúrgico, en el sector de producción, distribución y transmisión de electricidad, en el sector cementero, en el sector de producción de leche, en el sector de producción de café, en el sector petroquímico. El Estado venezolano está, digamos, hinchado de empresas improductivas. Esas empresas en otras oportunidades han sido empresas altamente productivas. El sector petroquímico antes exportaba resinas plásticas y en los últimos años ha tenido que importar resinas plásticas como consecuencia no solamente de la impericia en el manejo gerencial, sino además de una política de anclaje de precios finales en productos en anclaje de precios intermedios. Y eso al final lo que te produce es una distorsión cuando tú tienes productos que se venden mucho más baratos dentro de Venezuela que en el mercado internacional, por supuesto que se van yendo por las fronteras como contrabando de extracción. Eso ha afectado sustancialmente a la petroquímica, pero también ha afectado a la industria cementera. La impericia gerencial hace que Venezuela, de ser un exportador de clínker, que es el cemento antes de su etapa final, importante en el mercado del Caribe, hoy en día pues prácticamente ni siquiera tiene cemento suficiente como para cubrir sus propias necesidades. Lo mismo sucede con el sector siderúrgico, con todos los productos del sector siderúrgico. Entonces, yo creo que la concepción de un Estado centralizado que controle todo y que sea a su vez el productor, está claramente demostrado en la historia contemporánea del mundo y muy fuertemente para nosotros, muy claramente para nosotros los venezolanos, está demostrado de que es el modelo equivocado. Sí. Vamos a hacer una nueva pausa. Juan Pablo, al regreso me gustaría conversar acerca justamente de esos nuevos conceptos que está, de los que nos hablabas ahora, que es una de las nuevas ofertas que hace el gobierno nacional, que es la centralización de todo lo que tiene que ver con las compras al Estado, justamente como una manera, ese es el argumento que ellos dan, para dinamizar la economía nacional. ¿Es viable? ¿Es realmente el camino por donde hay que transitar? Esta famosa lucha contra la corrupción también que ahora están queriendo aplicar, ¿se está yendo por los caminos que deberían ser? Vamos a hablar acerca de estas nuevas iniciativas del gobierno nacional de cara a la producción y a la mejora de la calidad y de la condición de nuestra economía en Venezuela. Ya venimos con más de Análisis Venezolano. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Si no tienes Social Security o crédito, no te preocupes. Trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto Sales sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36th Street de Miami y nuestro teléfono es el 305-571-6604 y 571-6605. Quality Engines Auto Sales. Tener tu propia casa, asegurar tu futuro,
el espacio que tú y tu familia se merecen, el trato que usted se merece. En Century 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario. Estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street, Miami, Florida. Puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855. World Connection Century 21. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Mazda 2 2013, ahorrativo en gasolina, 53,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $117 al mes. Toyota Sienna 2013, 60,000 millas, espaciosa, hasta 8 personas, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $310 al mes. Jeep Wrangler 2014, 4x4, suspensión levantada, rines, gomas, más de $10,000 en accesorios, 15,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes. Ven y pregunta por el precio especial de Navidad. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Este viernes 5 de febrero acompáñanos al Flamingo Theater al evento de la Bohemia Fine Arts Unidos por Nelly. Vamos a apoyar a nuestra querida artista Nelly Pujols con las actuaciones de Fabiola Bocaney, Roraima, Fernando Osorio, Cáceres y mucho más, y con la animación de César Muñoz. Recuerda, este viernes 5 de febrero en el Flamingo Theater. Todos a apoyar a Nelly.